buenas noches. El presente video corresponde al cumplimiento del producto académico 2 del curso de neuroeducación, que trata pues básicamente de un estudio de caso que a continuación paso a redactar. Se trata de Martín, es un niño de 8 años que estudia en el Centro Educativo Santa Rita. Durante el recreo ha tenido una caída y a partir de ese momento ha tenido problemas en el habla. Frecuentemente no completa las oraciones y sus mensajes no son entendibles. Los padres llevan a Martín al centro de salud más cercano, donde rápidamente el médico diagnostica un TEC leve. El médico recomendó a los padres el reposo de Martín y una observación constante de su comportamiento. Con el pasar de los días, los padres notan dificultades en el habla. Pues bien, es el caso de Martín, de las cuales nos expone que tuvo un accidente y de las cuales pues el médico recomendó que tendría que estar en observación de parte de los padres, ¿no? Esto, producto de la caída, empieza pues a tener problemas con el habla. Pues bien, la primera pregunta, a consecuencia del accidente de Martín, la zona del cerebro pudo ser comprometida. Para llegar a tal fin y para que básicamente podamos construir un marco teórico, debiéramos llegar a lo que vendría a ser la neurolingüística. ¿Por qué? Porque la neurolingüística se va a encargar del estudio de las estructuras del cerebro. Esta neurolingüística que permiten procesar y comprender una lengua. Y no solamente quizás en el aspecto físico de poder emitirlo, sino que también comprenderlo. Ya en el siglo XIX e inicios del siglo XX, se habían hecho pues estudios clínicos o observaciones clínicas de las cuales se encontraban pues que ciertas zonas del cerebro estarían relacionadas pues con lo que vendría a ser la producción y la comprensión del lenguaje. Pues bien, a partir de entonces, producto de estos estudios, se empieza pues a reconocer dos áreas principales, esto específicamente en el lóbulo frontal. Estamos hablando del área de Wernicke y el área de Broca, que básicamente están asociadas en el aspecto lingüístico. En el área de Wernicke, ¿sí? Que básicamente incluye dos, Wernicke central y el Wernicke extendida, están pues básicamente determinadas, por ejemplo, el Wernicke central en el reconocimiento de palabras, mientras que el Wernicke extendida está pues relacionada en las asociaciones lingüísticas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente ayudan en el aspecto de lo que vendría a ser la comprensión, ¿no? En el caso del área de Broca, que básicamente está relacionado con la producción del lenguaje y gramática, que es muy distinto al Wernicke. El Wernicke nos ayuda a decodificar las palabras, mientras que el Broca nos ayuda a comprender el lenguaje y de tal manera poder emitirla no solamente en símbolos fonológicos, sino que ya en mensajes claros, a través de un párrafo, a través de un dicho como un refrán y demás. Ahora bien, en el caso de Martín, que nos dice que tuvo un accidente durante su recreo, imaginemos que se golpeó la cabeza y luego tiene problemas con el habla, entonces estaríamos identificando que dichas zonas cerebrales estarían pues comprometidas, ¿no? Bien nos dice el diagnóstico que es solamente un TEC leve, por consecuencia el doctor habría recomendado estar en observación, pero no olvidemos que básicamente a que estos, dentro de la zona del lóbulo frontal, tanto como el área de Broca y el área de Wernicke, habrían sufrido algunas alteraciones físicas o lesiones físicas, como es el caso de Martín, pues estarían viéndose afectados no solamente en un corto plazo, sino que también pues en largo plazo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería el problema principal? Como podemos observar aquí, con el cursor tenemos el área del lenguaje, en este caso tenemos el área de Broca, como bien observamos aquí con el cursor, ¿sí? Tenemos el área de Wernicke, ¿ya? Y tenemos la circunvolución angular, que es básicamente del lenguaje escrito, ¿no?
Ahora bien, ¿cuál sería el problema que presentaría, por ejemplo, Martín en un tiempo, ¿no? Lo que básicamente está relacionado con este tipo de lesiones y que luego que tengan que ver con lo que es el lenguaje es pues la afasia, ¿no? La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral que por lo general compromete todas las modalidades del lenguaje, expresión y comprensión oral. Lo que básicamente nos diría pues el caso de Martín, que él trata de hablar pero es incomprensible, ¿sí? Pero no solamente en la comprensión oral o la expresión misma, sino que también tiene que ver con la escritura, ¿no? Cada una de las modalidades se puede comprometer cualitativa y cuantitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una disminución en en el hecho de poder emitir un mensaje poco entendible, una palabra muy balbuciente, y que esto puede ser en mayor número, ¿no? Ahora bien, puede coexistir con deficiencias en el procesamiento cognitivo, dado que el aprendizaje, dado que la memoria y el proceso de inteligencia tiene que ver mucho con la comprensión del lenguaje y con la emisión de la misma, pues estaríamos hablando ciertas alteraciones en lo que se refiere pues en el estado cognitivo, ¿no? El síntoma más preponderante en la fase es la dificultad para evocar las palabras. Estamos hablando de lo que vendría a ser la anomia, cosa que levemente estaría presentando Martin, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos moleculares afectados en el cerebro? Cuando nosotros hablamos de mecanismos moleculares, estamos hablando de células químicas con una carga eléctrica que básicamente están pues en nuestro cerebro. Estas células tienen la función de comunicarse entre sí y poder llevar lo que vendría a ser pues el mensaje, ¿no? Estamos hablando de lo que vendrían a ser los neurotransmisores, ¿no? Que son encargados de transmitir los mensajes. Esta transmisión básicamente cuenta a través de lo que son los sinapsis. Pero para que básicamente se pueda tener una bien relación en la cual se pueda comprender un mensaje, tendríamos que hablar pues del aspecto de las neuronas. Y las neuronas vendrían a ser aquellas células con carga eléctrica que permiten dicha comprensión. Ahora bien, ¿qué pasaría si estas neuronas habrían recibido un golpe? Bien nos hablaba nuestra profesora con referencia a un accidente de tránsito, ¿no? Que estas neuronas al tener un movimiento brusco que altere no solamente el aspecto craneal, ¿no? Cerebro-hueso, sino que también tenga esa fuerza gravitatoria entre sí, que permitiría que estas neuronas se junten y tengan lesiones muy considerables. A partir del siglo presente, había una discusión acerca si las neuronas se destruían, si las neuronas se envejecían y sobre todo si las neuronas se podían reconstruir. El objetivo de los estudios estaba básicamente a ver si las neuronas se podían regenerar, dado a que sí, obviamente se había llegado a la conclusión de que estas neuronas si se pudieran haber destruido, ya sea por el tiempo, ya sea por una cuestión infecciosa o sobre todo, como es el caso, de un golpe, ¿no? Entonces, en la producción del habla, si estas neuronas son realmente vulneradas, son realmente afectadas por un accidente de este tipo, pues obviamente va a incluir mucho en el mensaje, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Martín tiene problemas en el habla? Relaciona tu respuesta con los mecanismos moleculares del cerebro. Pues estamos hablando de sinapsis. Es imposible hablar de sinapsis si acaso las neuronas estén bien. Las neuronas al tener una carga eléctrica, una carga química, tendrían que estar fortalecidas para que puedan hacer dicha sinapsis, para que puedan incluso comunicarse entre ellas, ¿no? Y obviamente pues este tipo de situaciones se vería bastante afectadas, dadas a una caída o dadas en algún golpe en el cerebro, ¿no? Pues bien,
Si el diagnóstico es la fascia, ¿qué hacer? Muchos médicos recomiendan que si es leve, esto podría solucionarse en el tiempo, ¿no? Pero ¿cuándo es el tiempo necesario para ver que si realmente uno tiene dicho problema? El detalle no está determinado en el tiempo, sino en la cantidad de afecciones que habría tenido. Llamemos en la cantidad, en en el hecho de expresar el lenguaje y los problemas cuantitativos que se presentan. Cuando es en este caso, hay métodos electrónicos que permiten el recuerdo, hay cargas eléctricas que son miscuidas al ser humano para poder limpiar por decirlas así, el camino neuronal, ¿sí? Y que básicamente recomiendan mucho el hecho de poder memorizar palabras, hacer una nueva revisión y tener una cuestión de terapia. Eh, de ser grave, de ser fuerte, pues obviamente estaríamos hablando eh, de un problema duradero, poco solucionable a través de las terapias, ¿no?